¿Qué tal? ¿Cómo les va? En Perfiles de hoy lo tenemos a Miguel Sello, estamos rumbo al centenario de la radio. Bueno, Miguel forma parte de la historia de la radio, lo sigue siendo, bueno, con su ingreso a la radio, a noticias, a diversos programas de la emisora y espacios de la emisora, y hoy es el director periodístico de la radio, así que vamos a charlar con él, sus principios, vamos a conocerlo un poco más. A Miguel Sello con nosotros hoy en Perfiles de Época. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va, Guillermo? Bien, ¿vos? Muy bien. ¿Bien? Bien. A ver, ¿te animás a contar cómo arrancó tu vocación para llegar, digamos, a donde estás? ¿Cómo fue el arranque y los principios? Pues medio accidental, te diría, porque yo siempre quería ser kinesiólogo. Fisioterapeuta, sí. No sé si porque a mi mamá le hacía masaje y me decía, como era mi mamá, me decía que le hacían bien. Así que bueno, fui a Córdoba a rendir. En el año, yo hice mucho tiempo la colimba. La hice 16 meses. Fue la transición de la clase 61 a la 62. Ajá. Salí en la ultísima baja y cuando, perdí 2 años de estudio. Cuando salí, me puse a estudiar para ingresar a la Universidad de Córdoba. Sí. Allí tenía un amigo que hoy es médico, o mejor dicho, varios son médicos con los que conviví. Uno es Bernardo Bula, un conocido ginecólogo de Santa Fe. Sí. Y bueno, fui a estudiar a Córdoba. De hecho, había muy pocos cupos para tanta gente que quería entrar a fisioterapia o a la Facultad de Kinesiología, pero sí me dio para ingresar a medicina, pero no quería ingresar a medicina. Ajá. Entonces me volví a Santa Fe y ahí, tuve que decidirme porque mi papá me dijo que me ponga a trabajar. Ajá. Entonces, había que buscar un laburo. Y sí, tenía 22 años, entré a trabajar al Ministerio de Educación como empleado público y justo se abrió el Instituto 12, que en aquel entonces se llamaba Gustavo Martínez Zuviría, ¿recordás? Y se abre la carrera de periodismo. Hoy, gracias a Dios, se llama Gastón Gori. Claro. Y eso fue realmente una puerta. Sí, tenía por humanidades una orientación, pero fue todo un desafío para los profesores, porque era una carrera nueva, y para nosotros los alumnos, que fuimos los primeros que nos recibimos en la Escuela de Periodismo de Santa Fe. Ajá. ¿Y tu ingreso a la radio? ¿Fue anterior? Yo me recibo en el Instituto 12 siendo locutor de concierto de Radio Nacional. Rindo un concurso en el año 83, ahí estaba Guastavino, no sé si te acordás. Sí. Longo era el director, todavía estaba el proceso, rindo un examen para locutor de concierto, entro a Radio Nacional como locutor de concierto. En el año 83 viene la democracia con Alfonsín, pero la Radio Nacional, parece que se habían olvidado porque hasta mediados del 84 no fue nadie. Ajá. Y ahí llega Juan Carlos Tiziani y yo me recibo siendo el locutor de concierto, tenía mucho tiempo para estudiar las materias, me recibo de periodista y entra Tiziani con su gente que había llevado a Radio Nacional, muy buena experiencia. Pero claro, yo no me conocía a nadie, hasta que un día golpeé la puerta y le dije a Tiziani, mire, yo soy tal y tal, soy locutora, yo soy periodista recibido, me acabo de recibir, si me tiene en cuenta. Y como a los 2 o 3 meses me llamó para que haga un programa, que en aquel entonces lo hice con Carlitos Branca, hoy director del Instituto 2 en periodismo, que se llamaba Pasando en Limpio. Y ahí comencé mi carrera como periodista, y en el año 88 Tiziani, creo que un año antes, se hace cargo de la gerencia de noticias del ET10, y en el año 88 me trae al ET10. Para acá, ¿no? Así es. Decime,
Vos decís, tengo alguna, o tenía alguna vocación escondida de humanidades, ¿no? ¿Pudo haber influido los genes de tu madre, digamos? Seguro. ¿Seguro? Seguro, Bueno, claro. estamos hablando de Gladys Sendesello, Sí, sí. una gran educadora de la provincia de Santa Fe, una figura muy destacada en la educación. ¿Qué te dejó tu vieja? ¿Qué enseñanza te dejó tu vieja? Todas. Yo creo que los valores inconmovibles. Porque no solamente fue una mujer muy importante para la educación, sino para la vida cívica, muy importante. Sí. Una persona que, desprendida de lo material, obviamente, pero aparte muy generosa con sus colegas, con la gente. Yo no he escuchado jamás una persona hablar mal de mi mamá, ni a ella hablar mal de otra persona. Sí, una luminosidad esa mujer impresionante, y aparte que alternó con grandes educadores de aquella época y con, si hacemos hoy, que faltaría, sí, con la famosa grieta, porque ella con peronistas, con radicales, con socialistas, con comunistas, siempre apostó al diálogo, y tan es así que hubo tantos consensos en aquella etapa tan importante de la provincia en la educación, donde ella fue la creadora de las bases curriculares que hasta el día de hoy sí, marcan la educación santafesina, pero eso lo hizo en un gobierno peronista que venía, por supuesto, ella era de línea popular, ella era de Silvestre Beñez. Sí. Toda esa generación vino defendiendo esas bases curriculares que luego se cristalizan en un gobierno justicialista cuando Silvestre Beñez, del año 73 al 76, vuelve a ser gobernador de la provincia con el peronismo, con Eduardo Félix Cuello. Pero, digamos, su compromiso también le costó el trabajo, ¿no? Pero, por supuesto, ¿sí? Ella fue cesante, ¿sí?, en el año 52, cuando muere Eva Perón, por claro, no ponerse el luto. Bueno, quedó 4 años cesante, hasta el año 56. Sí. Bueno, son cuestiones, pero fíjate vos que no tuvo ningún rencor, porque trabajó muy bien con el justicialismo en esa etapa, y las bases curriculares quedaron sí, como algo fundamental para la educación santafesina, y ella fue su creadora con otros más de distintos partidos políticos, de distintas orientaciones ideológicas. ¿Cómo es esa idea de tu mamá de cómo hay que pararse frente a un chico? ¿Cómo es? Mamá decía que había que no agacharse, sino ponerse de punta de pie. Frente a un alumno. Así es. ¿Sí? Eso te marca, digamos, conmovedora. Eso te marca sí, el respeto que tenía hacia los chicos, ¿no? Y cuánto nos pueden dar. Grandiosa. Bueno, también incursió en el periodismo. Sí, claro. Bueno, y volviendo a tu historia, ¿no? Y la primera vez que saliste al aire, ¿cómo fue y qué sentiste? Bueno, lo que pasa es, por eso te decía que interesante fue lo de Radio Nacional, porque cometí, ¿sí?, sigo cometiéndolo, ¿no? Pero fue todo un compendio de errores, los cometí, digamos, en esa etapa, me ayudó muchísimo. Tuve muy buenos maestros. En aquel entonces había muy buenos locutores en Radio Nacional, como Clocker, Albrecht, el mismo Guastavino, Loyarte, Gustavo Loyarte, claro, muy buenos locutores. Bueno, a mí me enseñaron mucho, cometí muchos errores, hacía que ya cuando vine a la ETD en el 88 estaba bastante fogueado. Me acuerdo una anécdota, nosotros nos conocíamos ya. Mi primer turno que me asignaron fue de 5 a 11 de la mañana, y yo me acuerdo que cometo un error, no sé si en la lectura o de apreciación o en un apellido, y fue impresionante cómo sonaban los teléfonos, y me acuerdo que vos me dijiste, ya ahora estás en LT10, o sea, la diferencia de la dimensión, digamos, de la audiencia del LT10
con la de Radio Nacional, Sí. que te daba mucho más chance de equivocarte. Bueno, después fuiste fogueándote. Por supuesto, claro. Pero la primera vez de la luz roja es inolvidable. Bueno, yo sigo sosteniendo que hay que perderle el miedo y nunca el respeto. ¿Eh? Hasta el día de hoy. Sí. Hay que perderle el miedo, pero nunca el respeto porque es brava. Y yo creo que nosotros tenemos una responsabilidad mayor a cualquier medio de comunicación porque, bueno, dependemos de una Universidad Nacional del Litoral y eso nos obliga a hacer un esfuerzo un poco mayor. Sí. Bueno, hiciste varios programas también, ¿no? Así es. ¿Cuál añorás? Bueno, yo por lo que significó, por tener a dos amigos que ya no están, yo creo que con todo al aire, que iba los sábados, primero de 9 a 13, después de 10 a 13, fue el que, bueno, más sentí, ¿no? Como propio, porque había grandes figuras como Jorge Conti, como Bauman. mi gran amigo Eduardo Bauman, y era un programa que nos divertíamos muchísimo y que esperábamos los sábados para hacerlo. De todas maneras hubo otros programas que yo quise mucho, como Siempre Tarde, con Carlitos del Frade en la primera etapa, con Icherep también. Y yo siempre en LT10, te digo sinceramente, tuve una gran libertad, sobre todo creativa, ¿no? Ocupé casi todos los espacios, como creo que, bueno, a vos te pasó también, de comenzar bien de abajo y llegar, bueno, ahora a cargos de conducción que te permiten tener empatía y saber de qué se trata cuando, bueno, un chico recién comienza o cumple una tarea que vos ya cumpliste antes, y yo creo que eso es muy importante para la formación de periodistas. Miguel, una pausa y después vamos a hablar un poco de cómo debe ser la relación del periodismo y el poder, por ejemplo. ¿Cómo no? Si el avance de las redes sociales está compitiendo o no con los medios tradicionales, o los medios tradicionales siguen siendo tan valiosos en cuanto a la transmisión de la opinión y de la información. Así que los tiempos cómo han cambiado también, ¿eh? ¿Te parece? ¿Cómo no? Enseguida. Bueno, seguimos con Miguel Sello, director periodístico de LT10, Radio Universidad Nacional del Litoral, ya rumbo al centenario, diría yo, ¿no? Estamos atravesando los 90 años y bueno, ya va al rumbo del centenario y había quedado 2 o 3 temas pendientes, ¿no? A ver, ¿cómo lo interpretás vos, ¿no? Porque hoy se habla de periodismo militante por un lado, medios hegemónicos por otro, es decir, ¿cómo debe ser la relación periodismo-poder en tu criterio? ¿Cómo la podés evaluar? ¿O cómo debe ser? Mira, como debe ser, Sí. creo que con la distancia necesaria como para que el poder tenga una visión mucho más clara de lo que significa el periodismo, pero sobre todo el periodismo tener claro qué es el poder. ¿A qué me refiero? A ver. Hoy cada vez los medios de comunicación dependen más de la pauta oficial. Eso nos perturba a todos. Nuestros comienzos, vos que tenés un poquito más de años que yo en la profesión, No, en la edad más vos o sabés menos. muy bien que antes había una torta grande y comensales que de esa torta, que era generosa, te daba más o menos autonomía e independencia. Hoy la torta es igual, pero con un montón de comensales de todas las variantes, cosa que yo no discuto, pero es la misma, donde los estados provinciales, municipales, nacionales, tienen una gran influencia en la pauta publicitaria. Y eso realmente acota un montón. ¿Condiciona? Por supuesto, claro que sí. Y por supuesto eso también genera en nuestra profesión
muchas limitaciones. Sí. Ahora, ¿no te sentís un poco más libre estando en la dirección periodística de una radio? Es decir, frente a una noticia que hago, doy esta noticia, ¿qué carácter le doy? ¿Qué enfoque le doy a este tema? ¿No te da ese margen o no? Bueno, pero lo que pasa es que Sí. nosotros, yo me formé Sí. en un periodismo donde hubo noticias, hechos, donde uno se jugó bastante, Sí. y te nombro, vos lo seguiste también, pero el caso Storni, el caso Banco Provincial de Santa Fe. Banco Provincial. Fueron hechos pesados, donde medicamentos enterrados, recordalo. Es decir, los alzamientos de cara pintada. es decir, donde vos, tu opinión y tu investigación periodística podía conmover a sectores de poder muy importantes. Hoy, y siguiendo esta lógica, puede haber hechos tan graves como aquellos, pero yo estoy seguro que muchos de nosotros estamos limitados por un montón de cuestiones, entre ellas las económicas. Celebro, sí, que a lo mejor el ET10 no pueda investigar un hecho que vincula a personas que a su vez tienen relación con la Universidad Nacional del Litoral, suponte, pero que otro medio lo haga, ¿no es cierto? Como puede pasar en otro medio que no puede investigar algo y que nosotros sí. Yo lo celebro eso, Sí. pero sin lugar a dudas hay mucho más limitaciones que antes. Sí. Ante eso, cada uno, yo te puedo decir que son muy pocos los temas que como director periodístico no abordás. No abordo. Inclusive, ya con tantos años en esta profesión, sí, yo, porque eso también ha sido como una norma no escrita, sí, pero histórica en el ET10, de chequear, rechequear, volver antes de dar una información. Cosa que no pasa actualmente porque la urgencia, sí, la rapidez, la famosa primicia, sí, hay veces que nos trae muchos dolores de cabeza y deforma la información. Sí, eso también las redes tienen, sí. Ahora vamos una a gran influencia. Te quería contar entre paréntesis que en la época de mi viejo, en la década del 60, cuando se lanzaba una noticia a través de lo que se llamaba, antes era gerencia de noticias, después fue jefatura de noticias. Sí, sí, sí. La gente decía, lo dijo el ET10. Obvio. Era el dicho de la gente, obvio. No, pero ¿qué pasó acá? Bueno, pero esa es nuestra tradición. Claro, lo dijo el ET10. Es decir, y ahora, ¿cómo vos crees que hoy en día hay una influencia muy marcada de las redes sociales en la formación de opinión e información? Sí, por supuesto. ¿O los medios tradicionales siguen siendo los que marcan la agenda periodística y política del país? Sí, hay de las dos cosas. Por ahí los medios tradicionales estamos hablando de otras cosas, estamos hablando para el círculo rojo, en muchas cosas, y a la gente le pasa algo distinto. No está mal, ¿eh? Porque ahí se cose se está cocinando el poder, legislatura, ejecutivo, la justicia. Yo no digo que no, pero estoy seguro que la gente de esas cuestiones, donde le va gran parte de la vida, no las conmueve. Sí. De todas maneras, yo creo que las redes sociales son un instrumento maravilloso, que no podemos prescindir de eso. Puede ser maravilloso o nefasto. Por supuesto. Ahí está, por supuesto, la responsabilidad de los medios, porque ha llegado a tal la influencia por ejemplo, del Twitter, de Facebook, del propio WhatsApp, que hay veces que es más fácil que te brinde las redes la información que vos ir a buscarla o a chequearla, que es mucho peor, digamos, de muchos medios. Entonces hay que tener mucho cuidado
extremar el celo periodístico Sí. para no generar daños que muchas veces se cometen desde las redes. Sí, Condenas directamente. sí, a ver, trato de recordar, pero a Silvio Soldán lo mataron 4 veces y lo mataron los medios tradicionales, no por redes. Bueno. El CTN lo mató a Valdomir en el alzamiento de la cárcel de Las Flores, Bueno. Acá en Santa Fe. ¿Viste? Ha habido, bueno, Reutemann mismo Sí, murió varias veces, pero antes de estar internado por estas dolencias que lo llevaron al final a la muerte. Sí. Yo recuerdo un medio santavecino que dijo que había tumbado con la camioneta cerca de Jean-Vic Campbell y que había fallecido. Sí. Es decir, hay que tener mucho cuidado con eso. Mucho cuidado. Son maravillosas, ¿eh? Yo Sí. no reniego Sí, de las redes, pero hay que tener muchísimo cuidado. sí. Ahora, acá hay un dilema, ¿no? Porque el ciudadano común, es decir, yo no digo que no tenga las herramientas, pero es muy difícil, o sea, hay una creencia prima facie, como dicen los abogados, de creerle a un medio tradicional que no ir a chequear una información en una red social que no sabe de dónde proviene, que es un reenviado nosotros somos de otra generación para retrucar lo de la edad, pero... No, pero es que yo le inculco... No había internet, no había celular, no había medios electrónicos para seguir, no había tweet, no había WhatsApp, no había nada, ¿no? Vos tenías que levantar el teléfono y decir, señor jefe de policía de Santa Fe, es cierto que hubo un accidente en tal lado. A nosotros nos pasó, Sí. a LT10 nos pasó en 2 hechos que fueron muy conocidos, que tuvieron repercusión nacional. Una, la muerte de Monzón. Fuimos el medio que al toque se enteró de la muerte de Monzón, por un llamado ese sábado a la tarde, no sé si recordás. Del accidente. El accidente de Monzón, en Cerrillo, que llaman a la radio, que atiende una periodista y que esa periodista tenía una carga emocional bastante fuerte y lo desestimó, bueno, porque no tomó la dimensión de ese tema. Sí. Y la muerte de Mutis, que yo estoy de turno esa mañana, un sábado, pero a la mañana, Ajá. y quien me llama es un médico amigo de un servicio de emergencia que va convocado a la casa de Muti y se encuentra con que Muti murió de un infarto. Sí, sí. Pero ¿por qué? Primero porque, es decir, era un amigo de uno y sí, uno confiaba. Pero en el caso de Monzón, yo me acuerdo de llamar acá ya hasta a la comisaría de Santa Rosa de Calchine, etcétera, para a ver si realmente lo que nos habían dicho por teléfono, que era de una estación de servicio de la Ruta 1, era cierto o no. Y tenía que llamar por teléfono fijo. Y fijo, obviamente. Y hasta que no se confirmó eso, no se dio la noticia. Sí. Después de tu vuelta al mundo por la kinesiología, la medicina, ¿volverías a ser periodista o no? Sí. En esto, incluso con estas nuevas tecnologías, ¿o no? Sí, ¿no? Sí, porque es una pasión. Yo todavía tengo ese fuego prendido. Hoy mismo, es decir, viste, esas hormiguitas en el estómago cuando pasa algo y que querés estar ahí, sí. Me sigue ocurriendo. Cuando no lo sienta más, igual, me iré a mi casa. Bueno, Miguel, ha sido un placer, ¿eh? Igualmente. Un placer, ¿eh? Gracias por tu sinceridad también, ¿eh? No, gracias. Bueno, gracias a todo nuestro equipo de producción, ahí lo tenemos a Maggie como siempre, está Rodri, Lauti y Agustín, así que nos despedimos hasta nuestro próximo encuentro.